Hola y bienvenidos a este unboxing de unos palillos japoneses de Oda Nobunaga. ¿Y quién es Oda Nobunaga, diréis? Oda Nobunaga fue un personaje muy emblemático en Japón, ya que fue uno de los tres grandes unificadores de Japón, junto a Hideyoshi y junto a Tokugawa, que seguramente no sonarán a nada o algunos no sonarán mucho. Pues para los que no lo conozcáis, no os preocupéis porque próximamente haré un vídeo explicando un poquito de historia de Japón, ya que veo que en YouTube no hay nada de historia japonesa, la verdad, no hay mucho contenido. Pues creo que podría ser interesante para la gente que, como yo, tenemos cierto interés en la cultura japonesa, no solamente en la parte manga, anime y demás, que de eso hay mucho contenido de sobra. Vaya. Pues bien, encontré estos palillos en Amazon y decidí pedirlos, sobre todo porque venían con una bonita peana y venía con el blasón en la parte de atrás, tiene forma de katana, ¿vale? Y en la parte del mango viene con el blasón de la familia Nobunaga. Así que nada, no me voy a entretener más, vamos a abrirlos y a ver qué tal. Sí, tenemos la peana ahí, hay que montarla, ¿vale? Vamos a dejar esto de lado. Y esta es la caja, viene un envoltorio muy guapo, la verdad. Una caja de plástico, un blister. Y son bastante grandes, la verdad. Sí, para un tamaño de palillos me parecen bastante grandes. A ver qué pone por aquí detrás. Samurai Chopsticks, Nobunaga Oda, como ya habíamos dicho. Riesgo de asfixia, sí, evidentemente si alguien se lo traga, pues todas esas cosas, vaya. Bla 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 bla. Contiene piezas pequeñas, bla 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 bla. Bueno, no nos vamos a entretener mucho más, vamos a abrirlo. A ver. Tenía por aquí. Esto así. Con delicadeza para no romperlo. Mirad qué bonitos son, madre mía. Son guapísimos, de verdad. Y lo que os comentaba es que en el mango de la espada, supongo que se verá bien en la cámara, se enfocará, podéis ver perfectamente el emblema. En caso de que no se vea bien, le haré fotos y las pondré en conjunto con el vídeo. Y la peana, como no. Vamos a sacarla. Qué bonita que es. La echamos aquí. ¡Opa! ¿No entras o qué? Ah, que es así, que es por fuera, vale. Creía que se iba a ver por la parte de adelante, pero no. Aquí te los muestro por adelante. ¿Esto es difícil de meter o qué? Estos son los típicos fallos del directo. Estoy intentando meterla aquí, pero no encaja bien. No sé por qué. La otra sí encajó bien, Vale, ya vemos por qué.
Esta tiene una muesca y esta tiene dos. Esta tiene una muesca, entonces esto está mal. Se ha apañado. Efectivamente, era hacia adelante, pero la estaba metiendo por el lado contrario. Pensé que tenía lo mismo, que daba igual un lado que otro, pero no. Vale, ya está. Hace falta un manual de instrucciones y todo para esto. Bueno, vamos a cortar aquí ahora el plastiquito. Y luego ya perfeccionaré yo esto para que quede bien. Pero para no demorarnos mucho en el vídeo, vamos a ponerlo así. ¡Tarán! Y estos serían los palillos de Nobunaga. Al tacto, bueno, esto es plástico, ¿vale? Todo. No es cuerda ni nada, aunque parezca. Tienen un buen tacto, la verdad. Y son cómodos de coger. Había quien me preguntaba, ¿y no molestará la empuñadura de la katana? No, porque tú no coges los palillos aquí arriba, ¿sabes? Los palillos se cogen así, hacia el medio. Y te queda más o menos justo a la altura de la mano. Entonces vamos a coger el otro, para que lo veáis cómo quedaría. Los calzamos para que queden a la misma altura y lo que quieras coger se coge, sin problema. Y así pues con todo. Pues nada, vamos a dar una vuelta a esto, para que lo veáis por todos los lados. Y nada, espero que os haya gustado. Mi primer unboxing de cosas japonesas. Supongo que iré haciendo más según me vaya encontrando con cositas que puedan resultar interesantes para mostrar y demás. Así que nada, muchas gracias por verlo y compartirlo, por favor. Nos vemos, chao.